Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Fred de Scooby-Doo. Espero que te guste. Mide 25 centímetros de alto. La verdad me encantó cómo me quedó. Y más acompañado de las chicas, o sea, se ve hermoso. Vean. Espero que te guste. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas mis videos con las personas que les guste tejer amigurumis. Ay, me encantó los ojitos, la verdad le da una vista increíble. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Al rato voy a seguir con Shaggy y Scooby. Espero que me tengas paciencia y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Hoy vamos a tejer a Fred de Scooby-Doo. Una disculpa, es que tuve cosas que hacer y entonces sí se me complicó tejer el día de ayer y hoy. No, y ayer y antier más bien. Pero ya regresamos y vamos a tejer a Fred. Vamos a necesitar estambre angorita. Si tú tienes otro tipo de estambre, no te preocupes, ¿ok? Puedes utilizar el que tú gustes, nada más va a variar un poco el tamaño dependiendo al grosor de estambre que uses. Este es parecido casi a la abuelita en el grosor, para que te des una idea de cómo es el grosor. Miren, de hecho tengo un pedacito de la abuelita y miren, déjenlo acerco, ahí está. Y vean, es casi el grosor. Entonces, puede ser que ahí te quede el estambre abuelita lo más parecido a este. Voy a utilizar el color carne para la cara, las manos. Voy a utilizar el azul, pero este azul es muy como, no es cielo, ni es como turquesa, no sé cómo se llama, pero es este tono de azul. Lo voy a ocupar para el pantalón, para el cuello de la camisa. El naranja lo voy a usar para el corbatín que lleva o la máscara que lleva en el cuello. El blanco lo voy a usar para el suéter que lleva en color blanco. El negro lo voy a usar para los detalles que son las cejas. Este mostaza lo voy a usar para los zapatos. Y el amarillo para el cabello del muñeco. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Y voy a usar un pedacito de abuelita en color carne para la nariz. Vamos a usar ojos de 1 centímetro de largo. Yo voy a usar ovalados, pero si no tienes ovalados, puedes usar los redondos de 1 centímetro. Estos los conseguí en Temu. Puedes ir a mi video, a mi primer video de Temu, y ahí viene el link de donde los compré. Sí salen un poquito caros, pero aquí no los consigo en México, entonces para mí se me hace muy viable. Y si compras 180 pesos, el envío es gratis. 180 pesos mexicanos. Si tú vives en otro país, hay una cantidad que te dice el envío es gratis por este mínimo de compra. A mí sí me llega, y miren que yo vivo en una zona muy, muy remota. Entonces, pero ahí te dejo el link para los ojitos por si los quieres conseguir. ¿Y qué más? Yo voy a usar 3 palitos de banderilla para las piernas, la cabeza, porque así los puedo mantener de pie. Si son para un niño,
pequeño, no te lo recomiendo. Puedes poner, no sé, limpiapipas. Me han dicho que queda bien con eso. La verdad yo no tengo limpiapipas por el momento. Entonces, puedes usar eso o puedes dejarlo sin nada, o puedes usar silicón líquido, líquido en barra, más bien, perdónenme, silicón en barra, ¿ok? Eso es al gusto y a ver y cómo te acomodes. Entonces, el relleno, silicón líquido y ya. Vamos a comenzar. Ya hice la primera manita. Entonces, vamos a comenzar con el color carne. Y tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena que hice la abrazo y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. ¿Ok? Subo la cadena y de la vuelta 2 a la 3 vamos a tejer punto por punto en color carne. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Nos vemos antes de que cierren la tercera vuelta. No vayan a cerrar la tercera vuelta. Muy bien. Antes de cerrar la vuelta, vean. Voy a cerrar la vuelta, pero voy a cortar el pedacito de carne y voy a utilizar el color blanco. Doblamos la punta y cambiamos de color. Cierro la vuelta con color blanco, jalo el carne y hacemos un amarre. Así vamos a hacer los cambios de color. ¿Ok? Ahora, de la vuelta 4 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Tejo 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Miren, ya quedó los dos bracitos. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer las piernitas. La primera pierna se remata, la segunda no. Entonces, comenzamos con el color mostaza. Así. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Y son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo. En la vuelta 3 hacemos una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejemos, cerramos con un punto deslizado y regresamos. Cada vez que te digo lo tejemos y regresamos es para que tú pauses el video y hagas lo que te acabo de indicar y luego le des play para seguir la siguiente indicación. ¿Ok? En la vuelta
4, vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Y entonces tejo 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Yo sé que a muchas no les gusta mi manera de explicar, que porque no utilizo los términos. Una disculpa, pero en mi generación era muy diferente el tejido. Entonces, trato de adaptarme a la nueva generación, pero pues sí me está costando, o sea. Y yo trato de explicar a las personas que no saben nada de tejido ni de puntos de amigurumi, porque si uso el flow, ¿cuál era el otro? El blow y no sé, o sea, los voy a confundir. Entonces, mejor explico cómo se hace y así es más fácil. A ver, en la vuelta 5 tejo una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y tejo 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 14. En la vuelta 6 hago una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 2 disminuciones, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. Espérame, 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Ay, es que es el 1, 2, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y me da un total de 10 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Ok, antes de cerrar la vuelta, cambio a color azul. Miren. Entonces, vuelta 7, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos. ¿Ok? Cambio a color y regreso. Una disculpa por el ruido, pero es que de veras que mi casa se está llenando de humedad y necesito poner ventilador, porque si no, esto va a estar horrible. De la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vamos a rematar la primer pierna. La segunda no la rematen, ¿ok? Entonces, tejen las dos piernitas y regresamos cuando ya hayan terminado la segunda pierna. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. La primera la puedes rematar, la segunda no. Miren, ya quedaron las dos piernitas y entonces vamos a tejer la vuelta 20. Déjenme agarro mi regla porque me pierdo. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, 2 cadenas. Hago esto, alineo, pongo las dos piernitas así, alineo y tejo
10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. 1, 2. Y tejo 9 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Subo una cadena, tejo un punto bajo en la primera pierna. Luego, en las cadenas flotantes que quedaron, tejo 2 puntos bajos. Y en la segunda pierna tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que tejimos en las cadenas. Luego tejo 9 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 21 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Así. Tejo punto por punto y cambiamos a color blanco. Lo tejo y regreso. De la vuelta 21 a la 24. ¿Ok? Punto por punto. Ok, miren, llegué a la vuelta 24 y vamos a cambiar a color blanco. Ok. Dejen cambio. Doblo la punta, jalo el azul y hacemos el amarre. Ya puse a calentar mi caldito de pollo. Vamos a comer enmoladas, pero sin pollo. Es que el pollito lo usé para otra cosa y entonces me sobró el caldito. Dije, voy a hacer mole. Ok, en la vuelta 25 y 26 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo, relleno y regreso. Miren, ya puse los soportes de las piernas. ¿Ok? Solamente clavan y ponen una gotita del silicón para que no se esté moviendo esto. No se salgan. Ay, perdón, me dio hipo. Ok, de la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y cierro con un punto deslizado. En la vuelta
28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo, espérenme, ahí está, tejo 18 puntos bajos en cada vuelta y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Lo tejo y regreso de la vuelta 28 a la 33. ¿Ok? Así. En la vuelta 34 vamos a hacer, conforme voy avanzando voy rellenando. Vuelta 34, vamos a unir los brazos. Hago una cadena, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo el brazo, lo parto a la mitad y lo vamos a unir por 2 puntos bajos. Es 1 y 2. Y tejemos otra vez 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parto a la mitad del brazo, lo atravieso y lo uno por 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Ok, quito la marca. Vuelta 35. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. Y cierro con un punto. Terminando la vuelta vamos a cambiar a color carne, ¿ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. En la vuelta 36 vamos a hacer en color carne una cadena y tejo 6 disminuciones, pero va a haber cambio de color. Entonces hago esto, disminuyo y vuelvo a jalar. Hice una cadena, al principio. Disminuyo y vuelvo a jalar para que quede parejito el color. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Jalo y vuelvo a jalar. ¿Ok? En la vuelta 37 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Ya vamos a comenzar a tejer la cabeza. Tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Okay. En la vuelta 39 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Okay. En la vuelta 40 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 41
a las 51 vamos a tejer punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta sube con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, vamos a tejerlo y regresamos de la vuelta 41 a la 50. Perdónenme, dije 51, pero era 50. De la vuelta 41 a la 50, punto por punto. ¿Sale? Así. Okay. Ya terminé las vueltas. Entonces ya clavé el sostén de la cabeza de aquí a acá. Nada más que ya no lo ven porque ya le puse un poco de silicón y rellené la cabeza. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 51 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Vayan rellenando conforme vamos avanzando para que no les cueste trabajo. Ay, hablando de trabajo. Ok, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos. Ok, lo tejo y regreso. Cerramos las vueltas con un punto deslizado. No se les olvide, porfa. Yo sé que a veces no lo menciono, pero sé que saben que lo tengo que hacer. Y mil gracias por su paciencia, que si me equivoco no hay problema. No me escriben diciéndome, te equivocaste, hiciste esto mal o no sé. Mil gracias. A veces me distraigo y digo otra cosa, pero en el total de los puntos me refiero. A veces sí digo malos totales y es cuando hasta me dejan notitas de te equivocaste, ¿eh? O sea, a ver si, como diciendo, a ver si lo haces bien, ¿eh? Y la verdad, pues, o sea, que hago los patrones me hacen eso. Digo, ay, no, se pasan. Pero miren. Todavía existe gente linda que no me dice nada, lo corrigen ustedes y no hay más que decir. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, son 6 disminuciones y nos da un total de 6 puntos, pero ya rematamos y dejamos estambre suficiente para cerrar el circulito que se forma. Ok, lo tejo, remato y regreso. Voy a hacer el cuello de la... Bueno, ya quedó el muñequito. Mide 25 centímetros de alto. Voy a hacer el cuello de la camisa y va a ser 24, ándale pues, 14 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 14 puntos bajos. A ver, espérenme. No, vamos a hacer 14 puntos bajos dobles, ¿ok? Son de los que llevan con lazada, tejo y jalo todos. Lazada y jalo. Sí, porque los otros queda muy bajito el cuello. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Son 14 puntos bajos dobles y vamos a rematar en corto. Miren, lo voy a pegar.
voy a pegarlo totalmente en el cuello. Bueno, no en el cuello, en los hombros. Ay. Bueno, cayó tantito aquí, pero pues como va el cabellito no me preocupa. Pero miren, lo voy a dejar un poquito abierto, el cuello. Así. Ahora, vamos a tejer. Así. Vamos a tejer el moñito que lleva, bueno, la mascada que lleva. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí. 10 cadenas más una y tejo. A partir de la segunda cadena, 10 puntos bajos. Lo tejo, remato y regreso. Punto por punto. Miren, lo voy a doblar así como en V y la voy a poner aquí. Ok, entonces miren, pongo tantito silicón aquí y otra gotita aquí en medio para que se quede fija la mascada. Ok, dejo que se seque. Ok, miren, ya quedó. Entonces vamos a hacer esto, el cabellito es en color amarillo, así, y voy a tejer 10 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más. Ok, en la 10 voy a marcar, pongo marcador y voy a tejer 16 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 más una. A partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos. Ok, entonces vamos a tejer hasta antes de la marca, punto por punto. Ok, así. Ay, es que espero me salga. Voy a hacerlo como esta Vilma, más o menos, al mismo largo, pero a ver si el flequito me sale diferente. Ok, entonces ya tengo los 16 puntos bajos. Aquí donde está la marca hago otro punto bajo, que es el primero de los 10 que van aquí abajo. Tejo 16 cadenas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 16 puntos bajos. Ok, así me voy hasta llegar a la cadena 9. Ok, tejo 9 tiritas y regreso hasta que llegue a la cadena número 9. O sea, cuando llegue a la vuelta a la cadena 10, regresamos. Tejemos 9 tiras de 16 cadenas. Miren, ya llegué a la 10ª cadena, a la 10, y entonces aquí vamos a hacer esto. Tejo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y 12 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. ¿Ok? ¿Por qué los estoy haciendo más cortos? Era lo que les explicaba la otra vez con Vilma, que me quedó como un mechoncito un poquito largo, pero es porque las 10 cadenas llegan hasta un poquito debajo de la coronilla. Entonces, por eso voy a hacerlo corto. Porque Fred tiene el cabello corto en todos lados. Entonces, tejo las 12 puntos bajos y hago un punto bajo en la 10ª cadena. Aquí. Y otra vez. Ahí mismo hago 12 cadenas más una. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más una. Y otra vez, a partir de la segunda cadena, tejo 12 puntos bajos. Entonces, termino y tejo el punto bajo ahí mismo dentro de la 10ª cadena. ¿Ok? Y otra vez hago 12 cadenas más una. Otra vez, a partir de la segunda cadena, tejo 12 puntos bajos. Y regreso. ¿Ok? Entonces son 3 tiras en la 10ª cadena. Miren, ya terminé. Y aquí mismo otra vez hago el punto bajo. Otra vez tejo 12 cadenas más una. Y ya que terminé la tirita, voy a hacer, ya había hecho 3 puntos bajos en la 10ª cadena. Entonces, me voy sobre la cadena flotante. La primer cadena flotante. Entonces, hago mi punto bajo. Y tejo otra vez 16 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más una. Y a partir de la segunda tejo punto por punto, 16 puntos bajos. Entonces, tejí 9 tiras de 16 cadenas más una. Tejí 3 tiras de 12 cadenas más una. Y otra vez voy a tejer 9 tiras de 16 cadenas más una. ¿Ok? Lo tejo y estos puntos bajos van a caer sobre las cadenas flotantes que quedaron del donde tomé las 10 primeras cadenas. Miren, aquí está la marca y me quedaron cadenitas flotantes de este lado. Ahí es donde voy a apoyar mis puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Si no te queda muy convencido, ve el video de Dafne. Ahí lo explico hasta dibujado para que lo entiendas mejor. Y espero que quede claro. ¿Sale? Miren, ya llevo la 16. Y me toca hacer el punto bajo. Entonces busco la cadena flotante y tejo ahí el punto bajo. Otra vez hago los 16 cadenas. Llegué a la última tirita y vamos a... donde está la marca, vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Corto. Y vean, ya quedó. Rematamos. Quito la marca. Bueno, esta marca, a ver, espérenme. La voy a jalar más hacia atrás para que quede dentro, escondida de aquí. ¿Ok? Ya quedó. Ahorita hacemos el fleco. Voy a pegar el centro otra vez con el silicón líquido y pongo silicón en el centro de donde quedaron las cadenas. ¿Ok?
Entonces, voy a procurar que quede centrado en la cabeza. Que pase por en medio. Sí quedó. Ok. Y vean. Así. ¿Sale? Y entonces vamos a pegar tirita por tirita. Así. Vean. Esta parte en la de Vilma me quedó largo. Vean. Así. Estas 3 tiritas. Vean, 4. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya como puse 12 cadenas más una, sí me funcionó. Entonces, lo pego y regresamos para hacer. Quedó muy bonito. Bueno, a mí me gustó. Entonces, le puse silicona aquí también. Bueno, sería pelito por pelito. Entonces, por eso quedó así. Miren, de aquí. Ay, me falta un poquito. Y vas acomodando. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hayas terminado, vamos a hacer el fleco. Para el fleco, vamos a tejer. Voy a hacer 4 cadenas. 2, 3, 4. Más una. No, 4 y marco. Marco la cuarta y vamos a tejer 3, 4, 5, 6 cadenas y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Igual que la otra. En donde está la marca, hacemos un punto bajo. Ahora otra vez, 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Y a partir de la segunda cadena, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y bajo a las 4 cadenas y hago mi punto bajo. Así hago 4 tiras de 5 puntos bajos, 6 cadenas, lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6 y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. ¿Ok? Ya nada me faltaría una. Lo tejo, remato y regreso. La última cerramos con un punto deslizado. Ok, al bajar cierro con un punto deslizado. Aquí en la última cadena bajo y cierro con un punto deslizado. No hago un punto bajo, sino hago un punto deslizado. Voy a cortar, remato y hago un amarre. Ok, ahí está. Y vamos a cortar. Quito la marca. Y vean. Ok. Vamos a pegar donde están las cadenitas. Así. Y lo voy a pegar pegado al cabellito. Así. Ahí está. Si quieren, pueden pegarlo hacia acá el cabellito, hacia una gotita y que quede hacia un lado. Así. Entonces, vamos a ponerle los ojitos. Yo la verdad lo voy a dejar así.
y vamos a poner los ojitos. Ahí está. Entonces, a ver, en la vuelta 36, 38, 40, 42, 44. Otra vez, entre la 45 y 46 ponemos los ojos. Déjenlo, lo estoy anotando para cualquier cosa, ¿ok? Entonces, miren, voy a hacer la naricita como la hice con Daphne, ¿ok? Y para eso tomé el color carne en estambre abuelita. Si no tienes, no te preocupes, usa el que tengas, ¿no? Y vamos a pasar 2 veces en medio de los ojos, en la orillita de los ojos, vean. Paso 2 veces horizontal. Aquí termina el ojo, acá termina el ojo, entonces a esa altura hago la nariz. Ahora, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero hacia el mismo lado voy a pasar rodeando esas 2 hileras. Esos 2 hilos que puse, ¿ok? Así. Lo coso, lo lleno todo. Así. Si tú le quieres hacer algún cambio a los muñequitos, lo puedes hacer. Yo te doy la base y tú puedes hacer los cambios que tú quieras. Ahora sí que eso es al gusto. Aquí en la última voy a hacer esto. Voy a rematar. Así. Y clavo y lo mando a otra parte. No jalen mucho para que no se suma la nariz. Ok, ahora ya traigo un hilo, un estambre negro. Ya está preparado. Ya tengo el nudito. Y voy a hacer las cejas. Y hago esto. ¿Por qué negro? Porque así viene en la caricaturita, ¿eh? O sea, no, yo creo que como eran dibujos. Miren, me fui en medio y lo voy a atravesar para que quede la formita así como redondeadita. Eso también es a tu gusto, ¿eh? Así. Así. Y lo mando a otra parte. Así. ¿Ay? Ahí está. Miren, ya quedó. Espero que te guste. Ya si tú le quieres poner chapitas, ya es a tu gusto. Yo no le voy a poner. Entonces, vean, ya quedaron. Me van gustando cómo va quedando. Son mi visión de lo de Scooby-Doo. No sé por qué Daphne me quedó más alta. Por poquito, nada más por poquito. Pero vean. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y que compartas con tus amigos, a tus amigos, pues sí, amigos y amigas de que les guste tejer.
Espero que les guste. Yo sé que se ven muy sencillitos, pero la verdad me está gustando. Ya después haré a Shaggy y Scooby-Doo. Ya me faltaría Shaggy y luego al final Scooby-Doo. Tenme paciencia y mil gracias por tu apoyo. Espero que me sigas apoyando. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte, que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Nos vemos.